Ahora sí. Ya está, que no me veía a mí mismo. Bueno, la verdad es que es un privilegio como cada vez que me tengo que poner delante de vosotros a enseñar o a exponer algún texto de las Escrituras. Y muchas gracias, José Manuel, por la oración y esperemos que sea así, que el Señor nos hable en esta mañana a través del texto que tenemos. Y sabéis que estamos en nuestra serie en el libro de Hechos y estamos en el capítulo 16. La semana pasada llegamos hasta el versículo 10 y en esta semana nos toca desde el 11 hasta el 40. Y si os fijáis, veréis que es un pasaje que hemos estudiado no hace mucho. De hecho, Santi tuvo una pequeña meditación en este pasaje y yo tuve una predicación del pasaje entero en agosto, de hecho el 16 de agosto. Y podéis ver el vídeo en YouTube, por lo que hoy me voy a centrar, en vez de en lo que es la historia del carcelero, me voy a centrar mucho más en lo que es la historia de Lidia. Así que voy a hacer una lectura del texto completo y luego vamos a ir por partes, desgranando y viendo qué tiene el Señor para nosotros en esta mañana. Así que vamos a leer Hechos capítulo 16, comenzando en el versículo 11. Zarpando, pues, de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido de la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo,
los magistrados han mandado decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel. ¿Y ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Pues ese es todo el pasaje que tendríamos que haber hablado hoy, pero hoy nos vamos a centrar, sobre todo, en la primera parte, los primeros versículos, hasta el versículo 15. Va a ser nuestra historia de hoy, aunque hagamos referencia a algunas cosas que ocurrieron con el carcelero de Filipos. Entonces, para poner un punto de inicio a nuestra predicación en esta mañana, tenemos que retroceder un poquito. Sabemos que Pablo está en su segundo viaje misionero, que es Silas, el principal compañero que le acompaña y que tiene un equipo que también va con ellos, entre los que se encuentra el propio Lucas, el escritor del libro de Hechos. Pero quiero leer con vosotros unos versículos antes, el versículo 9 y 10, porque esto nos va a dar la clave de lo que va a acontecer en el pasaje que tenemos hoy. Dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Este era el mensaje que había recibido Pablo en sueños. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Tanto Pablo como Silas, como todo el equipo, habían entendido claramente que era el Espíritu Santo que les estaba llamando a partir desde la provincia de Asia, donde estaban, a la provincia de Macedonia. Voy a poner un momento un mapa, a ver si podemos. Posiblemente se vea un poco borroso, pero ellos estaban en Troas. ¿Podéis ver una pregunta, ¿podéis ver el ratón moviéndose? Sí. El ratón no, pero se ve el ¿Algo que mapa. parpadea en el centro más o menos de la imagen? Sí, está en Troas. Sí. En Troas, ¿no? Vale. Pues ahí nos podemos situar en Troas, y el viaje que hacen es atravesando estas pequeñas islas hasta Samotracia, que es la última isla, y de Samotracia a Neápolis, y de Neápolis a Filipos. Esta línea de aquí es la que vamos a ver en el día de hoy, ¿vale? Entonces, es un viaje, como todos los viajes marítimos, un viaje peligroso, del que Pablo pues, tuvo muchísimas experiencias de todo tipo, buenas y malas, pero en este caso fue una experiencia bastante buena, fue un viaje muy rápido. Dice que, versículo 11, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Es decir, que el viaje que hicieron desde Troas hasta la isla de Samotracia duró solamente un día y un día más para llegar a Neápolis. Tuvieron seguramente viento de popa, viento desde atrás, que empuja el barco y les hace llegar pronto. Y ahí también podían sentir el impulso, la prisa, la urgencia de llegar hasta Macedonia. De hecho, vemos que ni siquiera se quedan en Neápolis, sino que pasan a Filipos. ¿Y por qué? Porque Neápolis todavía era provincia de... perdón, de Tracia, eso, de Tracia. Era provincia de Tracia. Entonces, la primera ciudad de Macedonia era Filipos, como dice el versículo 12. De allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Entonces, fijaos qué bien que pudieron hacer este viaje en solamente 2 días, cuando tenemos, por ejemplo, si vamos a Hechos capítulo 20, versículo 6,
podemos ver que hicieron el viaje inverso desde Neápolis hasta Troas. Lo hicieron en 5 días, ¿vale? En otra ocasión, más adelante, veremos que va a pasar esto en 5 días. Y esta vez el viaje ha sido mucho más corto, mucho más urgente. Parece que van a poder llegar y llegan a Filipos. Filipos va a ser un sitio muy, muy importante para la iglesia. Va a ser un sitio muy importante para Pablo personalmente. Y vamos a ver cómo comienza la historia. Nos dice que, aparte de la primera ciudad de Macedonia, era también una colonia. ¿Por qué era una colonia? ¿Y qué es una colonia realmente? Una colonia romana dentro de lo que es el Imperio Romano, dentro de una provincia romana. Pues una colonia significa que es como un pedazo, representa un pedazo de la propia Roma dentro de otra provincia. Es algo especial, ¿vale? Es una característica especial, era como un premio que tenía la ciudad. Y este premio, este privilegio, le venía porque, si conocéis un poquito de la historia de Julio César, sabéis que fue asesinado por Bruto y sus seguidores, pues los que sucedieron a Julio César persiguieron a Bruto y los derrotaron justamente aquí, en la zona de Filipos. Y por eso convirtieron Filipos, le dieron el estatus de colonia de Roma. Así que ellos eran unas personas pues, con privilegios especiales, una ciudad con privilegios especiales, en una buena ruta comercial, un sitio de prosperidad, podríamos decir, económica, un sitio con privilegios dentro de las ciudades que tenían alrededor y además podemos decir que los propios filipenses estaban muy orgullosos de su pertenencia a Roma. Como vemos en el versículo 20 y 21, cuando acusan a Pablo y a Silas, dicen, presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Ellos estaban muy orgullosos de ser romanos. Entonces, es por esto que les molesta tanto que les enseñen unas costumbres diferentes, tienen que ver evidentemente con esa pérdida que han recibido con la chica que adivinaba, pero tenemos aquí un poco lo que es el contexto de la ciudad. Y otra cosa curiosa que tiene con respecto a otros sitios donde Pablo y sus seguidores y sus compañeros van durante sus viajes misioneros, es que en la ciudad de Filipos no había una sinagoga. Es una de las pocas ciudades donde vemos que no se reúne Pablo en la sinagoga el primer día de reposo porque no hay. Eso significa que en esa ciudad no había ni siquiera 10 varones judíos, que era lo necesario, el mínimo, imprescindible, para poder formar una sinagoga. Sí nos dice que, versículo 13, dice que un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Es decir, algunas mujeres, quizá algunas judías, algunas mujeres gentiles, pero piadosas, de estas que sentían cierta atracción hacia lo que creían los judíos, porque sabían que había algo de verdad, porque sabían que había verdad en sus escrituras, porque sabían que había algo diferente a lo que enseñaban las religiones paganas. Habían visto algo diferente y había muchas mujeres que se acercaban a los judíos. Y en este lugar es donde se reunían para orar. Entonces, durante los días que Pablo dice, en el versículo 12, estuvimos en aquella ciudad algunos días. Durante esos días Pablo averigua dónde se reúnen para hablar de Dios, dónde se reúnen para orar. Y es junto al río. Y Pablo acude a ese lugar y se encuentra con ese grupito de mujeres donde él puede hablar con ellas. Puede estar compartiendo el tiempo con ellas, hablando con ellas, orando con ellas y muy seguramente está implícito hablar de las Escrituras y predicar. Entonces es bastante interesante que todo empieza de una forma como muy explosiva,
con una visión muy poderosa, con un viaje especialmente rápido, y lo que se encuentra allí es una reunión prácticamente familiar con unas poquitas mujeres. Parece que no ha conseguido un gran éxito, cuando en otros lugares sabemos que Pablo iba, predicaba y multitudes escuchaban y oían, y aunque algunos judíos se rebelaban, un gran grupo creía y se formaba allí una iglesia. Aquí estamos hablando de una iglesia que comienza con un grupito de mujeres. Y de entre ese grupo de mujeres, aquí Lucas nos está destacando a una de ellas, una mujer llamada Lidia. Versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Esta mujer, de este grupo de mujeres, tiene algo especial, algo que ha quedado aquí escrito y que creo que nos tiene algo que enseñar a nosotros, algo que tiene que decirnos acerca de cómo las personas se entregan al Señor, cómo comienza una vida dedicada al Señor y cómo se dispone el corazón de una persona para Dios y para su obra. Fijaos que esta iglesia pequeña que se va a formar aquí finalmente va a ser una de las iglesias más importantes para Pablo, en el sentido de que serán su consuelo, será personas que están entregadas al Señor, que son fieles al Señor, que sirven al propósito del Señor, que cuidan del apóstol Pablo, y tanto los filipenses como los tesalonicenses van a ser uno de los puntos de estabilidad para el apóstol Pablo. Y como hemos dicho, empezamos con esta tal Lidia. Y vamos a fijarnos un poquito más acerca de lo que nos dice en un solo versículo, ¿vale? Vamos a tener que intentar ver un poquito entre líneas lo que nos está diciendo aquí Lucas de forma muy condensada. Y tiene bastante paralelismo entre lo que ocurre con Lidia y lo que ocurrió anteriormente con Cornelio y con Pedro. Cómo esta mujer va a escuchar la palabra de Dios, va a entender la palabra de Dios, va a entregar su vida al Señor, va a ser bautizada, y también todos los que con ella están. Entonces, en ese sentido es un paralelismo bastante importante. Pero es importante también que, siendo no sé cómo decirlo exactamente para no decir una cosa incorrecta, pero poniendo siempre el centro mucho en los hombres, es en esta ocasión donde vamos a poner el centro, la mirada del apostolado, en una mujer, en un grupo de mujeres, ¿vale? Entonces es de especial interés para nosotros porque no es lo típico. Normalmente siempre es un hombre el que se convierte y luego toda su casa, como ocurre justo después con el carcelero de Filipos. Entonces vamos a ver que Lidia era vendedora de púrpura. La púrpura es un tinte especial que era muy caro, ¿vale? Y que requería de un proceso muy laborioso para sacarlo, para extraerlo, y por tanto podemos pensar que si ella era vendedora de púrpura, y era ella la vendedora de púrpura y no su marido, podemos entender que era una mujer posiblemente viuda, que manejaba ella el negocio de la venta de púrpura. Y por tanto era una mujer acomodada, una mujer con bastante dinero, pero era una mujer que no se había conformado simplemente con tener dinero, con haber cambiado su vida desde Tiatira, en Asia, donde vivía en un principio, aquí a Filipos, sino que ella buscaba algo más. Había una búsqueda espiritual dentro de ella. Ella era una mujer que dice aquí que adoraba a Dios. Una mujer que buscaba a Dios, una mujer que tenía una inquietud, una mujer que se había juntado con los judíos para buscar acerca de Dios, porque sabía que ellos seguían al Dios verdadero. Y estaba en esa búsqueda, en esa inquietud, en ese saber que no es suficiente con lo que los ídolos le ofrecían. No era suficiente
con lo que el mundo le daba. Necesitaba algo más, necesitaba darse cuenta, necesitaba encontrarse personalmente con Dios. Y el Señor acude en su auxilio. Lidia está representada también por aquel varón macedonio que Pablo vio en su sueño. Era una de tantas personas que estaban necesitadas de ayuda para recibir el Evangelio de Dios. Y cuando vemos que lo primero que hacía era adorar a Dios, nos está mostrando una búsqueda muy fuerte. Ella había tenido contacto seguramente con los escritos del Antiguo Testamento y sabemos que la palabra de Dios no deja indiferente a nadie. La palabra de Dios no es un libro cualquiera. No es como abrir un libro de cualquier otra religión. Cuando tú abres la palabra de Dios encuentras algo especial. Y vamos a leer un momento en Hebreos capítulo 4. Ya conocéis el versículo, pero vamos a leerlo juntos. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es la palabra del Señor. Así es la palabra del Señor. Y ella por eso se había juntado, y por eso estaba buscando, y por eso estaba adorando al Señor, y por eso se juntaba para orar con otras mujeres también que tenían en cuenta a Dios, que le buscaban con anhelo. Hay que ver cómo el anhelo es algo importante en esta mujer, en Lidia, el anhelo de buscar al Señor. Y dice, siguiente punto, estaba oyendo. Seguimos todavía en el versículo 14. Adoraba a Dios, segunda cosa, estaba oyendo. Y el verbo que se utiliza aquí para oyendo implica que estaba escuchando con atención. ¿Vale? Cuando Pablo comienza a hablar con las mujeres, ella, que estaba deseosa, que estaba buscando con todas sus fuerzas saber más de Dios, puso toda su atención para escuchar el mensaje de Jesús, para escuchar acerca de ese Mesías, acerca de las profecías cumplidas. Todo iba a verse revelado. Aquellas escrituras con las que ella había tenido contacto, aquellas que hablaban de alguien que estaba por venir, aquí estaba Pablo para decirle quién era el que estaba por venir, quién era el que iba a cumplir las escrituras, quién era el que iba a transformar el corazón de las personas de un corazón de piedra a un corazón de carne, quién era aquel que iba a sufrir por su pueblo, quién era aquel que iba a ser maltratado, quién era aquel que iba a morir por nuestros pecados, quién era aquel que iba a rescatarnos de nuestra situación de perdición absoluta. Pues ese era Jesús, y era a quien Pablo estaba anunciando. Y Lidia estaba oyendo con atención. Y hablando de oír, esto recuerda un poco a cuando Jesús decía, cuando hablaba él, el que tenga oídos para oír, oiga. Pues Lidia tenía oídos para oír. Ella estaba preparada para escuchar. Ella estaba preparada para saber, para recibir lo que el Señor tenía para ella. Ella estaba preparada porque era lo que ella estaba anhelando. Y por eso prestaba atención. Nosotros tenemos que prestar atención también para recibir más del Señor. No solamente en nuestra conversión, sino también más adelante. Tenemos ese anhelo por saber más del Señor. Tenemos ese deseo de querer profundizar más en las Escrituras. Tenemos gozo cuando vemos que alguien puede compartir las Escrituras con nosotros y enseñarnos. Deberíamos hacer esto. Deberíamos ser más como Lidia y estar dispuestos a escuchar con atención, a escuchar al Señor con atención, a escuchar a las personas que el Señor envía con atención. Y luego ocurre otra cosa más. Adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella. El Señor abrió el corazón de Lidia. Es muy, muy interesante cómo se expresa aquí Lucas.
Fue el Señor el que abrió su corazón. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, ciertamente nosotros decidimos aceptar al Señor, pero no podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas. Es el Señor mismo también quien interviene en esto. Es el Señor quien abre nuestro corazón, quien muchas veces lo decimos, el Señor quien toca nuestro corazón. Cuando somos tocados por el Espíritu Santo y de verdad tenemos esa visión de nuestro pecado revelado claramente y la necesidad que tenemos de arrepentirnos y entregarnos al Señor Jesucristo, es algo que el Señor hace, que nosotros no podemos hacer, que Pablo no podía hacer, que ninguno de nosotros puede hacer predicando a otras personas. El Señor interviene en el momento de la conversión. Es también uno de los, y me vais a permitir que me salga un poco por la tangente, pero es una de las discusiones que tenemos muchas veces con los hermanos calvinistas, que efectivamente ellos ponen muchísimo énfasis en esto, en que es Dios el que salva, en que es Dios el que salva. Pero olvidan que también somos nosotros tenemos que abrir la puerta, por así decirlo. Acompañadme un momento a Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3 y versículo 20. Está hablando Jesús y dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor es el que llama a la puerta y nosotros tenemos que abrir la puerta. Y eso no es ningún mérito. Y eso quizás es el problema que tienen estos hermanos, que creen que el abrir la puerta al Señor es un mérito, pero no es ningún mérito. El mérito es del Señor, que es el que llama a la puerta. El mérito es del Señor, que salva al pecador. El mérito es del Señor, que es el que ha tocado nuestro corazón, el que nos ha hecho ver claramente nos ha hecho ver nuestra situación de pecado. Es el Señor quien lo hace todo, es el Señor quien tiene todo el mérito. Pero nosotros también participamos en este momento de la conversión. Son las dos cosas actuando al mismo tiempo. Y lo nuestro no puede ser si el Señor no interviene. Si el Señor no interviene, en vano hacemos nosotros cualquier cosa. Entonces es muy importante que son las dos cosas al mismo tiempo. Pero la importancia, la gloria y el reconocimiento es solamente para el Señor, que es quien hace esta obra. Entonces, volviendo a Lidia, ella, el Señor abre su corazón para que ella pudiese estar atenta a lo que Pablo decía. Y en ese momento hay un momento de conversión, un momento de creer, de darse cuenta de todo, de entender la revelación del Señor y convertirse y entregar su vida al Señor. Y eso ocurre en cuestión de nada. No está todo aquí implícito, porque ya lo siguiente que nos dice, el versículo 15, es que fue bautizada. Fue bautizada. Y dice, y también su familia. Pero primero fue la conversión, después el bautismo. Y igual que vamos a ver, fijaos en el carcelero. Vamos a ir unos versículos más adelante. Versículo 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Esto es el episodio quizá un poquito más desarrollado que lo que ocurre con Lidia, pero viene a ser lo mismo. Hay una predicación de la palabra, hay una conversión, hay un bautismo. ¿Vale? Entendemos también que su familia, que incluye también no solamente a su familia, posiblemente sus hijos, sino también a los que trabajaban para Lidia, todos ellos recibieron la palabra que estaba predicando Pablo, y todos ellos se convirtieron y pudieron acompañar a Lidia en el bautismo, pudieron ser bautizados juntamente con ella. Y
aquí se acaba todo lo que tenemos que decir de Lidia. No, no se acaba aquí. Lidia ha creído, Lidia se ha bautizado y ahora Lidia quiere estar implicada en la obra del Señor. Y le pide a Pablo y a su equipo que se queden en su casa. Que se queden en su casa. Puso su casa a disposición de los siervos del Señor. Puso su casa a disposición de Pablo, de Silas y de todos sus acompañantes. Tenía una casa grande y quería implicarse. Ella no simplemente se puso en una situación cómoda, dice, bueno, ya he creído, ya se acabó todo, ya aquí no hay más que hacer. Ella sabía varias cosas. En primer lugar, que ellos venían de fuera y que necesitaban alojamiento. También sabía que reunirse junto al río estaría bien para ver a las personas que están allí, y vemos en los versículos siguientes que así es, que Pablo y Silas van allí varios días a predicar junto al río en el lugar de oración, pero necesitan también de una base desde donde moverse, de un primer punto de testimonio, de un primer local para reunirse la iglesia incipiente allí en Filipos. Y todo esto es lo que le está ofreciendo Lidia a Pablo. Entonces parece ser que Pablo en un principio no acepta este ofrecimiento, porque vemos aquí en el versículo 15 que les rogó diciendo, y al final, y nos obligó a quedarnos. ¿Vale? Debía ser algún tipo de bueno, sí, no hace falta, no hace falta que nos inviten, no te molestes, tranquila. No, pero ella insistió, y además no solamente insistió, sino que puso esta condición que dice aquí, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Si de verdad creéis que yo he creído, si de verdad consideráis que yo soy hija de Dios ahora, por favor, no me dejéis al margen. Por favor, no os quedéis en la calle. Venid a posar conmigo. Venid a mi casa. Yo quiero ayudaros. Quiero poner todo lo que tengo al servicio del Señor. Y es algo que es muy llamativo porque no lo hace mucha gente. No todo el mundo está dispuesto a poner todo al servicio del Señor. Pero esta conversión, una conversión auténtica, una conversión de corazón, de una persona que estaba buscando con todas sus fuerzas al Señor, de una persona que recibe por fin lo que tanto anhelaba al recibir la revelación de Jesucristo a través de la predicación de Pablo, se encuentra con que tiene que hacer algo, que no puede quedarse quieta. Ella quiere implicarse y ofrece su casa, ofrece todo al Señor. Y ella era una persona acomodada, una persona que podía estar tranquilamente sin preocuparse por nada, pero ella se preocupa porque su anhelo no es el dinero, su anhelo no es su negocio de púrpura, su anhelo es el Señor. ¿Y cuánto tiene que enseñarnos Lidia a nosotros? Lidia era una persona que ponía su anhelo en el Señor. Se entregó todo lo que tenía, todo lo que podía ofrecer, lo ofreció. Y finalmente, pues obligados, el apóstol Pablo y sus colaboradores se quedaron allí y pudieron establecer la casa de Lidia como base. Y vemos que es así, porque si vamos hasta el versículo 40, cuando finalmente salen de la cárcel, dice, entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Es decir, los hermanos estaban reuniendo en la casa de Lidia, lo cual tiene muchísima lógica. Era una casa grande donde se había abierto para la reunión de los hermanos. Y había quedado como base. Y todo esto empieza con una simple mujer que va a un lugar de oración. Esta iglesia, que va a ser una iglesia muy importante, empieza con un grupito de mujeres que se reúnen para orar. Qué importante es la búsqueda del Señor. Y cuántas lecciones nos tienen que dar muchas veces las mujeres en cuanto a su sensibilidad para el Señor. A veces mucho más sensibles que nosotros.
en cuanto a esto, a buscar al Señor. ¿Cuántos varones judíos había allí? No sabemos, pocos seguramente, pero las que se estaban reuniendo eran las mujeres. Y Pablo no tiene problema en predicarles a ellas, porque no son creyentes de segunda categoría, son creyentes igual que nosotros. Y es algo que no tenemos que confundir con otros movimientos de hoy en día, del feminismo, machismo, etcétera, etcétera. Eso no tiene nada que ver con esto. Esto simplemente tiene que ver con que todas las personas, hombres y mujeres, somos de igual valor para Dios. Y el paralelo a esto que encontramos aquí en Lidia lo vamos a encontrar después en el carcelero de Filipos. Una persona que ve su vida completamente perdida, que ve que ha fracasado y que tiene que morir porque le van a matar si no, y se encuentra con que allí están Pablo y Silas esperándole para hablarle del Señor, para que él conozca al Señor y todos los que están en su casa también. Y es algo muy, muy especial, que el Señor tiene en cuenta a este tipo de personas, de cualquier tipo de situación, sea hombre, sea mujer, sea rico, sea pobre, trabaje en un lugar, trabaje en otro. Eso no es importante. Lo importante es la disposición que ponemos para el Señor, si realmente estamos dispuestos a escuchar. ¿Tenemos oídos para escuchar como tenía Lidia? ¿Estamos dispuestos a buscar al Señor con todo nuestro corazón, con todo nuestro anhelo? ¿Podemos decir que nosotros estamos implicados en la obra del Señor? ¿De alguna forma? Como Lidia quiso implicarse en la obra del Señor. ¿Estamos preocupados unos por otros para ayudarnos? ¿Estamos preocupados por aquellos que nos visitan, aquellas personas importantes porque son siervos del Señor, no porque sean importantes ellos, que vienen y reciben ayuda, o los dejamos a su suerte? Tenemos que reflexionar en el sentido de ver cómo el Señor actúa de maneras increíbles. Y las maneras más asombrosas son aquellas que no tienen por qué empezar con una gran visión, pero que a pesar de la visión empiezan de forma humilde o de forma explosiva. Eso no importa. Tenemos que aprender a ver las cosas con los ojos de Dios y no con los ojos de los hombres. No buscar la espectacularidad, la conversión de masas. A veces una iglesia empieza por una persona que tiene oídos para escuchar. Entonces, no me voy a extender mucho más. Os remito para el resto del pasaje a la predicación que está en YouTube, en el canal de la iglesia, que podéis acceder a través de la página web, del 16 de agosto, ¿vale? Para que complementéis un poco esta predicación. No quería repetirme y volver a decir otra vez las mismas cosas cuando acabo de decirlas hace unos pocos meses. Entonces, sí que quería compartir con vosotros esto y hacer un poquito más de hincapié en Lidia, hacer un poquito más de hincapié en reflexionar, en ver también qué es lo que, a quién debemos predicar el Evangelio. A cualquiera que esté dispuesto a escuchar. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar. A veces el Señor nos pone situaciones diferentes. Pablo tenía como costumbre ir siempre a las sinagogas y de repente se encuentra en una ciudad donde no hay sinagoga. Pero aún así busca otro sitio donde pueda haber personas que quieren escuchar. ¿Dónde puede haber personas que quieren escuchar acerca de Dios? Eso es algo que tenemos que plantearnos también nosotros como iglesia. ¿Dónde puede haber personas que están con inquietudes? ¿Dónde puede haber personas que se están planteando su vida, que buscan algo más que lo que el mundo les ofrece? Porque esas personas nos necesitan. Son como ese varón macedonio que clamaba a Pablo pidiendo ayuda. Necesitamos ayuda. Pues hay muchísima gente allí fuera que necesita nuestra ayuda, que necesita que alguien le hable del Señor, que necesita que el mensaje de salvación llegue a su vida.
porque tienen los oídos para escuchar, pero si no hay nadie que les predique, ¿cómo van a creer? Es algo importante para nosotros también. Tenemos una responsabilidad, porque hemos recibido la palabra del Señor. Tenemos dones que el Señor nos ha dado, tenemos dones espirituales, tenemos dones materiales, cosas que el Señor nos ha dado, nos ha permitido tener, para también utilizarlas para la obra del Señor. Y que a lo mejor os parecerá muy obvio, pero cuando nosotros damos de lo que tenemos para la ofrenda, es en parte para esto, para ayudar a que la obra llegue a ciertos lugares, para ayudar a misioneros a que prediquen en ciertos lugares, para ayudar a que el Evangelio se extienda por todo el mundo. Eso es gran parte del propósito que tiene nuestra ofrenda. Cuando lo hacemos, hagámoslo pensando en esto. Y no simplemente pensar, no, es una costumbre, ¿no? Es algo que tenemos que hacer, ¿no? Es que si no lo hago, me siento como que me remuerde la conciencia. No. Lidia no estaba pensando, no les voy a ofrecer mi casa, les voy a ofrecer mi casa porque si no me va a remorder la conciencia. Ella decía, no, yo quiero poner lo que tengo para el servicio del Señor. Hagamos nosotros también lo mismo. Si tenemos dones espirituales, usémoslos para el Señor. Si tenemos dones materiales, usémoslos para el Señor. Si tenemos cualquier oportunidad, usémosla para el Señor. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer, nuestra responsabilidad. Y seguir pensando. Para mí, el versículo 9, que es del pasaje anterior que hemos leído, la visión, es tan reveladora porque no solamente ocurre en Macedonia, sino en todos los lugares. Personas que no saben que necesitan ayuda. Pasa aquí y ayúdanos. Pasa aquí y ayúdanos. Tenemos que buscar y, sobre todo, estar en oración. Si hay algo que caracteriza a Pablo, a Silas, a Lucas, a su equipo, es que están constantemente orando. Son personas de oración. Y si no fueran personas de oración, no podrían escuchar a Dios. Nosotros, si no somos personas de oración, no podemos hacer nada. No podemos tramar planes por nuestra cuenta. Es el Espíritu Santo quien nos tiene que revelar los lugares. Es el Espíritu Santo quien nos tiene que guiar en todo esto. Y tenemos que ser llevados por el Espíritu Santo, y solo hay una forma de hacerlo, y es poniéndonos en oración, alimentándonos diariamente de la palabra. Necesitamos devorar la palabra de Dios. Necesitamos estar en oración, pasar tiempo en oración con el Señor, porque si no, no vemos nada, estamos ciegos. Y tenemos una responsabilidad, responder a esa llamada de socorro. Y esperemos que encontremos a muchos oídos dispuestos a escuchar, como los de Lidia, como los del carcelero de Filipos, como aquellos que se dieron cuenta de que su vida era inútil y que estaban apartados de Dios y que el pecado cegaba su vida y que no tenían nada que hacer sin la luz de nuestro Señor Jesucristo, sin aceptar su sacrificio en la cruz. Solamente así podemos acercarnos al Señor. Os vamos a dar gracias por su palabra y hasta aquí la predicación hoy. Señor, te damos muchísimas gracias porque tú, Señor, eres tan misericordioso con nosotros y has puesto delante de nosotros la palabra, tu palabra, para que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones y podamos, Señor, abrirnos a ti y podamos, Señor, recibir tu salvación a través del sacrificio de Jesucristo. Señor, queremos darte tantas gracias por lo que has hecho, pero también, Señor, queremos ser como Lidia y estar dispuestos a servirte, Señor, de la forma en la que tú nos pongas por delante. Ayúdanos a ver lo que tenemos y lo que podemos ofrecer. Ayúdanos, Señor, a entregarnos totalmente a ti y no guardarnos nada para nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, sea cual sea nuestra situación, y a entregarnos en todas las cosas a ti. Ayúdanos a orar, a pasar tiempo contigo, a buscarte, para que tú nos ayudes a ver dónde hay personas que te buscan, dónde hay personas que tienen un anhelo especial, dónde hay personas que necesitan escuchar tu palabra. Señor, dirígenos con tu Espíritu Santo.
muéstranos el camino, muéstranos la forma, muéstranos las personas. Y Señor, que todo esto sea en nuestra vida privada, en nuestra vida familiar, en nuestra vida eclesial, a nivel nacional o internacional. Señor, que todo sirva para darte a ti la gloria, no para glorificarnos a nosotros, no para enaltecernos a nosotros, sino para enaltecerte a ti, el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito seas tú, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.